cierto modo terminan jugando su propio partido porque necesitan votos para seguir sobreviviendo. Y favor con favor se paga. Dentro de la política no es casualidad de que el grupo de los niños, a pesar de las evidencias que hay, indicios suficientes que tiene la Fiscalía para que los vincule con presunta organización criminal, a pesar de ello, para el Congreso no es suficiente motivo. Situación también similar que pasó con el congresista Cordero de Fuerza Popular, que fue denunciado por agresión física por su propia esposa, además de la ventilación de video íntimo, y para el Congreso de la República, que tantas veces ha dicho, no, nosotros hacemos sanciones políticas, no hacemos sanciones legales. Ahora el Congreso de la República dice no, porque la denunciante retiró la denuncia y que porque la Fiscalía terminó archivando la denuncia, entonces ya no tenemos nada que sancionar. ¿Qué nivel de hipocresía y doble cara que tiene este Parlamento? Porque, por ejemplo, tantas veces se dijo que Castillo Terrones venía siendo investigado por la Fiscalía y el Congreso se mató la vida diciendo, no, nosotros hacemos sanciones políticas, la Fiscalía es otro camino, nosotros somos otro andar, nosotros hacemos investigaciones y sanciones políticas, sancionamos de acuerdo a la Constitución o nuestro reglamento, la Fiscalía tiene otro procedimiento. Claro, en ese momento sí existen las dobles vías, la de la legal y sanción política, y el Parlamento se aferraba a eso. Y ahora en el tema del congresista fujimorista Cordero, el Parlamento dice no, es uno solo. Como la Fiscalía archivó, nosotros no tenemos ya nada que hacer. Hipocresía, sin duda alguna, doble moral, sin duda alguna, la que tiene el Parlamento en estos momentos, que termina pintándolo de cuerpo entero, que para legislar, la verdad que son de mediocre para abajo, y para fiscalizar solamente son convenidos políticos. Y está más que claro que en el tema de vacancia presidencial de Dina Boluarte no hay votos suficientes, porque los congresistas saben que la permanencia de la presidenta Boluarte significa también la permanencia de este Congreso, porque si Boluarte termina siendo vacada, o en el extremo, si a algún momento la presidenta dice que quiere renunciar, este Congreso también tendría que irse. Y no les conviene a los congresistas irse por todo lo que sabemos que terminan generando en la labor parlamentaria como ganancias, ingresos económicos, más allá del sueldo que sobre la mesa reciben, porque es bastante conocido los lobbies que hacen debajo de la mesa, y eso es lo que precisamente no quieren perder los parlamentarios. Punto y aparte, estamos aquí en los estudios de BES TV con el general Wilson Barrantes. Él ha sido jefe de la DINI en los últimos meses del gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones, antes de que dé este mensaje del pasado 7 de diciembre. General Barrantes, ¿qué tal? Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y por tu intermedio a toda la audiencia que nos sigue a través de BES Cable. A la orden. No, gracias por estar con nosotros en estos momentos. Para que nos dé un poco su opinión sobre lo que está pasando, ¿cómo ve usted como es jefe de la DINI lo que ocurre en el país? Mira, todo lo que empieza mal termina mal. El 12 de diciembre se les ocurre hacer un Consejo de Seguridad y Defensa Nacional sin la participación del director de Inteligencia Nacional, en este caso el que habla. Y de acuerdo al decreto legislativo 1129, en los incisos 8, 9 y subsiguientes, claramente dice que esta sesión del Consejo forma parte del presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa, Interior, jefe del Comando Conjunto y el director de Inteligencia Nacional obligados, ministro de Economía y otros que pueden invitar. Pero ese día, qué curioso, invitan al jefe del Comando Conjunto y lleva a su director de Inteligencia Militar para que tomen la resolución de realizar la intervención, la declaratoria de emergencia y el toque queda, bajo el argumento que toda la protesta eran terroristas, cosa que nosotros ya habíamos tenido una reunión del Consejo de Inteligencia, el COIN, que se llama Consejo de Inteligencia Nacional, de todos los directores de la Fuerza Armada, Policía Nacional, en donde claramente definíamos que habían como 16 o 17 grupos que protestaban. Dentro de ellos, un grupo, el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Ayacucho, y un pequeño sector de profesores. Pero estaba la Asamblea Nacional de los Pueblos, Confederación Nacional Agraria, la CUT, estaba la Federación de Estudiantes, estaba la Federación de Rondas Campesinas, es decir, una cantidad inmensa de gente que no estaba articulada, el norte, el sur, no había articulación. Y yo le pregunto algo, general Barrantes, y usted como inteligencia en Palacio, ¿tenía información de que en el FREDEP habían remanentes terroristas o terroristas que habían pasado por prisión? Ninguno de los que... ¿La camarada Cusi, por ejemplo? La camarada Cusi es una mujer que fue condenada por terrorismo y ya salió en libertad. Entonces,
ella y más le voy a decir, nosotros teníamos todos los integrantes de los diferentes organismos que lideraban la protesta en las diferentes regiones con la foto, con los nombres, con la dirección. Se difundió en su momento. Todos ellos. En su momento le hicimos conocer al presidente de la República, a la señora presidente, le hicimos conocer al presidente del Consejo de Ministros, al ministro Tarola, a todos los integrantes del sistema de la inteligencia nacional. O sea, no era novedad, todo el mundo sabía. Y había que controlar, la parte ejecutiva había que controlar. Por eso es que... por eso, general Barrante, le pregunto. Usted advirtió a Palacio, en ese COIN dijo, bueno, por si acaso dentro del FREDEPA hay presencia de personas vinculadas al terrorismo. Que han sido condenadas por terrorismo, sí. Ya aparecía. Está en las hojas. Advirtieron con documentos diciendo para que tomen acciones. Con documentos escritos que lo enviábamos cada hora. Cada hora con la cantidad de protestas. A nivel nacional, la máxima cantidad de protestas llegaron a 45.000 en todo el territorio de la República. Para nosotros no ameritaba una declaratoria de estado de emergencia. La policía tenía que haber cumplido su rol de poner orden. No lo hicieron y de frente se saltaron un paso. Y ahí está la consecuencia, los muertos. Ya, antes de que ocurran los muertos, que es bastante cuestionable la manera como es que manejó la crisis Palacio de Gobierno, y por eso está siendo investigada, incluso ha sido denunciada por delitos de lesa humanidad a la presidenta, genocidio, exactamente. Pero las muertes ocurrieron posterior al incendio de sedes de la Fiscalía, de tomas de comisaría, de Poder Judicial. O sea que la situación de barbarie desde la parte de las manifestaciones estaba dada para que declaren emergencia. Y por eso, ante la quema de varias comisarías, sedes fiscales, sedes judiciales, el gobierno toma la decisión de declarar emergencia. Sí, pero tenía que haber primero la policía haber resuelto su problema. Nosotros tenemos 130.000 policías. La policía hizo una demostración de la fuerza con 25.000 efectivos en Lima. ¿Ya? Y si hubiéramos utilizado parte de esos efectivos en los lugares que ya se tenía la información que iba a haber convulsión, bueno, habían solucionado el problema. No necesitaban mandar 5.000 hombres a Ayacucho, 5.000 a Purima, 5.000 a Puno y tenías controlado el tema. ¿Para qué metiste a la Fuerza Armada? Es un tema de estrategia, ¿sí? de mala planificación. Sí, no, yo soy claro en decir que los únicos responsables de esto, el ministro de Defensa, Otárola, jefe del Comando Conjunto, por haber tomado una decisión de intervención de la Fuerza Armada, y el jefe del Comando Operacional de esa región, y los jefes de Gran Unidad y las tropas que han utilizado. Usted es un hombre formado en armas. Así Yo le pregunto, ¿qué tendría que haber hecho la policía antes de que ocurran las muertes, pero cuando comenzaron a tomar control de comisarías, incendiar sedes fiscales, incendiar sedes judiciales? ¿Qué tendría que haber hecho la policía en el uso legítimo de las armas? En el uso legítimo de las armas, antes de eso, las cosas no ocurren porque ocurren de repente. No hay ningún hecho que ocurra de la noche a la mañana. O sea, las informaciones se conocen, que ya se van dando que se iba a producir tales o cuales hechos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el superior inmediato al elemento que le da seguridad, llamamos a una sede fiscal, a la comisaría? Tiene que mandar los efectivos, pues. Y los efectivos tienen planes para saber cómo defenderse. La gente no es tonta. La gente, cuando ve que hay un volumen de personas, que hay fusiles, hay armas, hay una serie de situaciones, no se va a arriesgar, pues, porque sabe que va a tener respuesta. Pero si yo dejo una comisaría con 5 o 6 personas que están descuidadas en su formación policial, tienen que abandonar y correr. ¿Qué otra cosa les queda? Eso es una responsabilidad institucional. Y cuando usted menciona que nada ocurre de la noche a la mañana, eso quiere decir que usted tenía información de que la situación de violencia que se puede venir antes de que esas ocurran, porque la protesta contra Boluarte no fue el día siguiente, que asume el mando. Mire, fue una semana después, más o menos. Desde una semana antes, nosotros veíamos la evolución de la protesta y estaban monitoreando. Ya, por ejemplo, en Lima, el sistema de inteligencia tiene la particularidad de ver drones y uno calcular exactamente la magnitud. Tenemos, seguimos teniendo, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta, basta ver la plataforma de protesta. ¿Qué pedía la gente? La gente pedía la renuncia de la presidente, pedía el cierre del Congreso, adelanto de elecciones. ¿Ya? Eso era en forma Asamblea Constituyente general. Y la Asamblea Constituyente era en menor medida y la salida de Castillo en menor medida. Pero lo que pedían era el adelanto de elecciones. Eso era, pero como 2 y 2 son 4. Entonces, tal es así que a la señora no le quedó otro camino que adelantar las elecciones al 2024. Y eso se produjo antes de la protesta. Pero eso tampoco satisfacía a la gente porque la gente quería de inmediato. Entonces, esa evaluación de la situación la hemos ido monitoreando. Se le ha ido diciendo personalmente
Entonces, a nosotros nos llama la atención que de la noche a la mañana toman esa decisión y aparecen los muertos. Ya, pero usted, como cuando estaba al frente de la DINI, ¿no advirtió de la situación de violencia que podría darse incluso de repente teniendo información antes de que el señor Castillo de este fallido golpe de Estado y Dina Boluarte asuma la presidencia? ¿No tenían información de eso? No, yo entro el día 5 de diciembre en forma real y efectiva y el golpe es el 7. Sí. Ya, o sea, lo de atrás ya se conocía como ciudadano y como hombre interesado en el conocimiento de la información. Ya sabíamos de que la población tenía una necesidad y la necesidad en ese momento era contra el Congreso de la República. Y eso es abiertamente, ya habían protestas contra el Congreso. Cuando entramos y se produce este descalabro, vamos a decir, democrático, no nos quedó otro camino que evaluar bien qué es lo que está pasando. Reunimos por eso al Consejo de Inteligencia Nacional ese informe inmediata y el Consejo resolvió que esta protesta tenía una plataforma de puntos y había que ponerle digamos, una solución al pedido de la gente, y la única solución era el adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque todos ahora saben que la señora formó parte de un gobierno, y el gobierno, si se van todos, en fin, ya eso era una cosa, como decir, cantada. Pero lo que nos llamó la atención es que nada de eso se tomó. Y ahí pienso que el Congreso, ya que en la crítica te he escuchado en la entrada, es que el Congreso pues no quiere irse. El Congreso está en otra sintonía, está en otra figura, frecuencia, está en otro escenario, están en su sueldo mensual, en los lobbies, en los negocios. Lamentablemente el Perú así no puede andar. Y dentro de lo que, por ejemplo, se maneja en la DINI, para le cambio el tenor de la pregunta. Para muchos, usted ha sido una situación de decisión política del presidente Castillo, del expresidente Castillo, por su vinculación con Movadef. Claro. No, que eso termina representando abiertamente para muchos la cercanía del expresidente con grupos terroristas. Porque usted en su momento fue un activo, según se señala, de Movadef. No, le voy a decir con precisión. Yo soy un activo defensor de los juicios que tienen los militares en materia de derechos humanos. Y yo he sido formado en el Brasil, he hecho el CAE en el Perú y el CAE en el Brasil. Y en ese país no existen los problemas que hay en el Perú. ¿Sabe por qué? Porque ellos reconciliaron en los precisos momentos en que la señora Dilma Rousseff estaba condenada y otros más, se reconciliaron y negociaron. Nosotros, desde que hemos estado en actividad, hemos propuesto una salida política de que se formó la Comisión de la Verdad. ¿Ya? Y la verdad que nadie escuchó. Y peor aún, cuando sabemos que lo que existe en el Perú es narcotráfico puro y duro, nadie puede decirme que en el Perú hay terrorismo, pues en el Perú hay narcotráfico. Y el narcotráfico tampoco es que es un grupo de ciudadanos que se dedican a producir clorhidrato de cocaína sin armas y sin muerte, ¿no? Eso es en todos los países del mundo. Rocío Leandro, la camarada Cusi, la que está detenida en este momento, que tuvo sentencia por terrorismo, ¿ella dejó de ser terrorista? Mira, dejó de ser terrorista, pero siempre sigue militando en Sendero, que ese es otro tema. Ya, o sea, los terroristas pagaron su condena. Sí, pero general, lo que voy. Y eso claramente lo dijo Abimel Guzmán. Yo era muy pequeño, sin duda alguna, pero recuerdo claramente el día de la captura de Abimel Guzmán, cuando lo muestran enrejado, bajan una manta, y claramente Abimel Guzmán hace la señal de la cabeza que de acá nadie se le va a borrar. Mire, pero camarada Cusi, ¿se le limpió el chip de ser terrorista? ¿Dejó de ser terrorista? Mire, le voy a decir una cosa. Le pregunto a usted como hombre de inteligencia. Como hombre de inteligencia. En el Perú hay gente que forma parte de Patria Roja. Patria Roja es maoísta. ¿Pero Patria Roja es terrorista? No. En el Perú hay gente que ha militado en el MIR. No es considerada grupo terrorista, Patria Roja, pero sí es un partido de izquierda radical. Me refiero que es maoísta. ¿Ya? Igual el ELN de Héctor Béjar estuvo en la guerrilla. El MIR estuvo en la guerrilla de Perú. Claro, el ELN de Perú. En Guanta, claro. El Ejército de Liberación Nacional estuvo en Guanta con el MIR, cuarta etapa de esa época. Nadie regresa al mismo lugar donde estuvo. Esa es como una máxima en todos los movimientos del mundo. El señor que estuvo en José Mujica estuvo preso, pagó condena, regresó ya no regresa. Mire, en el Brasil... ¿El terrorista se resociabiliza, se regenera? Mire, el terrorista, salvo que sea un psicópata, los psicópatas no se resocializan. Si es una persona que tiene psicopatía por la muerte, no, ahí estamos fregados. Pero camarada Cusi estaba al frente de la protesta en Ayacucho, donde se registraron las muertes. Ella era presidenta del Frente de Defensa de Ayacucho y estaba identificada como
responsable de ese sector, pero no solamente ella la que dirigía la protesta. Sí, pero la gente sigue a quien está en la cabeza, y eso sabe perfectamente a un usted. Frente de Defensa de Ayacucho. Pero ella era la presidenta. Pero claro que sí, eso al contrario, lo hemos advertido. Lo hemos advertido para que lo monitoreen. Las personas, ¿por qué hacen...? No cuestiono el informe que usted le dio, sino lo que estoy intentando entender es, en la experiencia que tiene usted en tema de inteligencia, si es que un terrorista puede cambiar su forma de ver las cosas, porque la camarada Cusi, de una u otra manera, estaba dentro del Frente de Defensa, liderando el Frente de Defensa, donde se registraron enfrentamientos con la policía y se registraron muertes en Ayacucho. Y usted nos dice que está a favor del perdón, pero ¿cómo perdonar a alguien que en su momento tuvo actos sanguinarios en el país? No, pues está bien. En el Perú hemos tenido el ataque al cuartel de Chocope el año 1932. Mataron a mansalva, a sangre fría, oficiales y soldados y tropas del ejército y artilleros como yo. Pero vamos a seguir odiando a los apristas porque hicieron eso. Y lo hicieron de la manera más descomunal. Y luego crearon su cementerio en Trujillo por los héroes de Chanchán y no sé qué, el martirologio. Eso que podría ser apologético, pero eso es acto terrorista. Pero vamos a seguir con esa situación del terrorismo toda la vida, no. Si no, pues despertemos a Caín por haber matado a Abel y se acabó. Seguimos en esa loca idea de continuar juzgando. Mire, lo que él quiere decir así, la subversión no ocurre porque viene una idea de afuera. El Islam puede venir al Perú, mucha gente ha viajado a Irán. ¿Acaso tenemos violencia terrorista ideológica del Islam? No tenemos. Las condiciones objetivas tienen que darse. El Perú ya no regresa. Mire, Scott Palmer el año 1968 al 75 estudió el fenómeno subversivo y determinó que en el Perú jamás vamos a llegar al comunismo. Y él no es Barrantes, es un hombre de la Central de Inteligencia Americana, antropólogo, catedrático reconocido, y esos fenómenos sociopolíticos no ocurren porque alguien los estimula. Tiene que haber necesidades de pobreza y desempleo, y eso no, ni en Ayacucho. En Ayacucho hay más dinero que en cualquier otro lugar. En Ayacucho, en Puno, hay mucho dinero. ¿Y por qué se dio la movilización agresiva en la gente de Ayacucho? ¿Por qué se dio? Porque ellos consideraban que había una traición. El principal móvil es la traición. La traición, con la caída, ellos entendían que a Pedro Castillo lo traicionan. Y punto. Eso es lo que ¿Pero no había interés en narcotráfico de por medio? Mire, el narcotráfico, el dinero del narcotráfico... Solamente remontemos un poco a los primeros meses de gobierno del presidente Castillo, cuando él comienza básicamente a dejar sin efecto la política antinarcótica en el país, cuando ralentizan la lucha contra el sembrío ilegal de hoja de coca. Y ahí tienes a un exministro del Interior que estaba vinculado a los grupos cocaleros, juntamente con otro congresista cercano al expresidente como Guillermo Bermejo, vinculados al grupo cocaleros, y la protesta cocalera en la que el gobierno no hizo absolutamente nada para desactivarla, con muertes de por medios. Mire, de acuerdo a los informes de Naciones Unidas para el control de las drogas, el mayor crecimiento en la droga se da en el periodo del 16 al 2021. ¿Por qué? Porque nadie hizo, ni siquiera se capturó un litro de insumos. Y además hay un desarrollo tecnológico. Hoy la hoja de coca le da hasta 4 cosechas. ¿La política antidrogas de Castillo ha sido más eficiente que sus antecesores? Todas han sido un fracaso. La política antidrogas, desde que se inició el 2000 hacia adelante, es un fracaso. Sí, pero ningún presidente puso a un abogado de los cocaleros al frente de un ministerio del Interior. Es que el de vida es el responsable. ¿Quién es de vida? Soberón ha estado mucho tiempo en de vida. Antes, durante y ahora nuevamente. Sí, pero si pones a un dirigente, un activista cocalero al frente de la cartera del Interior, estás poniendo al gato de despensero. Es que el problema no está en el de vida, es el problema. No es el Ministerio del Interior. Pero quien interviene es el Ministerio del Interior. Dirando tiene la responsabilidad de intervención, por supuesto que sí. Entonces ahí están los resultados, pero no ha habido resultados. Y por eso es que nos censuran. Ahora estamos sobre 100.000 hectáreas de hoja de coca. Estamos sobre 1.000 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína como mínimo. Y somos el país primer exportador de clorhidrato de cocaína del mundo. Pero eso no es reciente. Ese no es del gobierno de Iriana Boluarte, viene de hace mucho tiempo. Estoy diciendo, esto es el Perú. Claro. Y el Perú, ahí cada uno agarra su pedazo, pero entre el 2000 estamos en 35.000 hectáreas, ahora estamos en 100.000. Ya, uno dice en 28, vamos a poner la cifra oficial, 35.000, y estamos en 100 a más. En el Putumayo, por ejemplo, ahí tenemos un Brian mucho más fuerte que este.
Y todo es producto de la droga, del descontrol de la droga. Ese es un tema de fracaso en política antidroga que tenemos en el país. En Latinoamérica claro. Ha fracasado la política antidrogas. En Latinoamérica. General Barrantes, volviendo un poco al tema político, antes de cerrar la entrevista. ¿Usted qué sabía de información respecto a los prófugos de la justicia del expresidente Castillo? Su sobrino, por ejemplo. Mire, el señor llamado Español, a quien no conozco, y justamente me van a citar a la Fiscalía para dar mi propia versión. No he ido porque acabo de salir de una operación hace 17 días. Se dice que su designación produjo el Español. Producto de lo que ha hablado el otro señor. Pero yo le voy a decir, para que sepa usted la ley, el decreto legislativo 1131, que es Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional, dice que los únicos que ordenan las operaciones especiales de inteligencia y lo solicitan a un juez ad hoc y a un fiscal ad hoc, ¿quién es? El Director Nacional de Inteligencia. Nadie más. Entonces, cuando yo ingreso, no hay ninguna operación especial de inteligencia, ¿correcto? O sea que si alguien ha hecho, la DINI vacía? Ha metido... ¿A cuál? La DINI sin ningún trabajo en inteligencia. No, operación especial de inteligencia, las que se hacen son solicitadas a través de un juez, bajo control judicial. Y cuando yo he ingresado, no he tenido ninguna información de ese nivel, que sea solicitado a un juez ni a un fiscal ad hoc. Entonces, yo desconozco que si alguien ha hecho por atrás o por adelante cualquier actividad, lo habrá hecho en algún nivel hacia abajo, que no están autorizados por la ley. Más, las pruebas que se obtengan de ese nivel no tienen valor jurídico. O sea que a mí me parece fantasioso, por ejemplo, y alucinante que digan que alguien ha querido matar al otro. Oiga, cuando alguien quiere matarlo le meten un balazo y se acabó. Eso no existe, eso es parte de un show, ¿ya? Y encima, utilizar eso como prueba para llegar a un aprendiz yo le llamo así, los ambulantes de la inteligencia, que dicen que sí, que a ellos les han dicho, que pregunten por tal o por cual, esos son cuentos chinos. Mire, la verdad que el Perú no debe creer este tipo de tonterías. El español le recomendó a usted tanto el presidente Castillo. No lo conozco. ¿Qué me va a recomendar a mí si yo lo conozco al señor del 2017? A Castillo. A Castillo, claro. Yo no necesito recomendación ni padrino de nadie. ¿Y cómo llegó usted a DINI? ¿Quién lo llamó? Yo llegué, el mismo presidente me llama. A mí me llama el mismo presidente de la República, me dice, necesito que me apoye. ¿Puede usted hacerse cargo de la DINI? Ya, correcto. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son las que se cumpla la Constitución. Porque incluso el español y otras personas implicadas mencionaban que el presidente ofrecía la jefatura de la DINI como ofrecer pan con palta. Pero ya el señor mismo, el español, entre comillas, lo ha desmentido. Lo ha desmentido en la entrevista que ha tenido con la señora Milagros Leyes, lo ha desmentido. O sea, todo eso es leyenda urbana, porque así no funciona el sistema. Mire, eso puede ocurrir en otras instancias, pero en una instancia tan importante como la DINI, eso no puede, eso yo lo veo difícil. Sí ha habido, cuando ingresó, es probable que lo hayan utilizado políticamente, pero conmigo no. Yo sí descarto el uso político que se haya pretendido hacer con la Dirección de Inteligencia, porque la prueba es lo que hemos recomendado, es lo real. General Barrantes, para terminar, ¿usted cree que al presidente Castillo lo quieren envenenar como él denuncia? Mire, si él tiene argumentos de que lo quieren envenenar, por supuesto que lo pueden envenenar. Pueden envenenar a cualquiera. Eso no, y más, yo diría, mire, si alguien lo va a envenenar, lo envenenan. Yo ya le vuelvo a decir, no existe amenazas en un sistema tan alto como es el Estado peruano, ni el Estado norteamericano, el Estado ruso. Vamos a pensar, mire, cuántos empresarios rusos se han muerto inmediatamente sin amenaza, que estaban en contra de la política económica Putin. Podemos deducir muchas cosas, en eso queda, pero sí, como hombre de inteligencia, pues uno sabe que puede haber ocurrido alguna travesura. ¿Y está en amenaza el presidente Castillo? Mire, yo no creo en las amenazas. Para comenzar, si a mí me pregunta de amenazas, yo no creo en amenazas. Así le digo, tajantemente, en el nivel estratégico no existen las amenazas, no hay sorpresa. Si alguien quiere hacer algo, lo va a hacer. Y si no lo quiere hacer, no lo hace. Ya, el tiempo me ganó y mi productor sé que me pide corte, pero tengo una pregunta más antes que se me vaya. El exministro Alejandro Salas ha dicho que la primera parte del gobierno del presidente Pedro Castillo estaba lleno de pirañas. Así lo ha calificado él, de pirañas. Yo le pregunto entonces, si tenía ese antecedente el ex jefe de Estado, ¿está bien encarcelado en estos momentos? Mire, si lo que dice, usted me está diciendo que lo que dice el ministro Salas es verdad. No, le estoy preguntando. Lo que él dice. Él parte de una premisa, que Salas dice que habían pirañas. Entonces las consecuencias ¿está bien encarcelado? Pero entonces vamos a la primera parte. Si Salas, estando de ministro de Estado y decía que eran pirañas, ¿por qué no lo denunció? ¿Por qué se quedó callado?
Eso no entiendo. O sea, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Está bien encarcelado, Castillo? Debería ser encarcelado todos los que han participado, todas las personas que han estado en ese evento. Willy Huerta, Bobbio, Salas y todo lo que tengan que hacer han debido estar presos para que expliquen qué es lo que ha ocurrido. Porque a mí, yo no me como el sapo de que Castillo dio un golpe de Estado. No me como ese sapo. A él lo han inducido porque Castillo es un hombre que no tiene el nivel intelectual, lo puede manipular cualquiera. Y a él lo han manipulado, lo han hecho creer de que iba a haber golpe de Estado y más bien mi presencia en la DINI aceleró eso. ¿Por qué aceleró? Porque nosotros no íbamos a entender cualquier situación que se presente porque eso lo íbamos a descubrir, íbamos a poner en claro y habíamos que corregir y denunciar a quien se tenga que hacer, o no denunciamos nosotros el cobro, los ¿Y si intentos. no dio un golpe de Estado, qué dio entonces? ¿Qué dio? Él dio un discurso. Pero es un golpe de Estado, El golpe de Estado, mire, le explico, el golpe de Estado se materializa con la ejecución del golpe. Llámele tentativa, llámele lo que le llamen, eso ya es una disquisición jurídica. Pero para mí la ejecución se basa en documentos. El señor firmó una resolución, sacó las tropas a la calle, eso era mentira, lo habían engañado al hombre. Al hombre llegó y le han metido un cuentazo chino de grandes proporciones y le han hecho creer que él estaba comandando. Oiga, bastaba con mirar las declaraciones que daba el secretario de la Secretaría de Defensa Nacional, el jefe del Comando Conjunto, Marina, Fuerza Aérea, declaraciones, vamos a deliberantes, políticamente hablando. ¿Aníbal Torres es el responsable de este fallido golpe de Estado? Para mí son responsables todos los actores que han estado cercanos a él. Aníbal Torres, Betsy Chávez, Salas, Bobbio y Willy Huerta. Y si ha habido más gente Roberto ahí, Sánchez. No, y si han estado ahí, yo no sé si han estado o no han estado, pero todos los que han estado en ese momento ya deben haber tenido conocimiento. Y si no han tenido conocimiento, pues es el problema, porque la ignorancia también se penaliza. Y deben ser responsables. Así que a mí no me van a contar cuentitos de que no, que lo que pasa es que aquí sí ha habido, yo sí presumo, no estoy afirmando, presumo que ha habido dinero para sacarlo a Castillo porque se venía la firma de los nuevos contratos ley. Eso sí no me cabe la mayor sospecha, que el señor lo iba a firmar, no, tiene que salir otra persona. Y por eso es que yo creo que la señora Dina Boluarte también la van a sacar, porque a ella no le van a permitir que ella firme los nuevos contratos ley. Y lo que es más, a ella le espera un lugar también en el penal, porque por el tema que usted inició, el genocidio, violación de derechos humanos, que a Naciones Unidas, la OEA, los fiscales de Suiza en Ginebra ya se han pronunciado. Y esto no nos salva a nadie. Mire, yo participé en 28 procesos penales y los veo a estos señores que cargan con su cruz y van a morir en la cárcel. Eso va a pasar y esto va a seguir ahora lo mismo, por este camino sigue. General Barrante, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, es un gusto nuevamente estar acá y a la orden. Bien, muchísimas gracias. Así es el jefe de la DINI, Wilson Barrante, conversando con nosotros aquí en Ves TV. Vamos a la pausa, regresamos para hablar con el abogado constitucionalista Víctor García Toma. Volvemos.